Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿Tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez uno de los evangelios más luminosos sobre lo que es la verdadera religión es el que nos presenta San Marcos en el capítulo 7, versículos 14 al 23. Jesucristo no puede ser más enfático. Escuchen y entiendan, les dice a sus oyentes. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, sino lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. De alguna manera Jesús observaba muchas leyes cultuales, muchas normas rituales, sobre todo en el tema de alimentos, qué se podía consumir, qué no se podía comer. Él descubre que el alimento, al ser recibido por el organismo, va al estómago y, como él mismo afirma, del estómago al baño, a la letrina. Él dice: no es esto. Esto es una pureza ritual, una pureza externa, una pureza formal. Quizá la más grande intuición que aporta Jesús desde este evangelio es la siguiente: es lo que sale del corazón humano, para bien o para mal, lo que hace puro o impuro al hombre. En el fondo da un giro copernicano, es una auténtica revolución, un giro de 180 grados, cuando nos muestra que no se trata del precepto externo por el precepto, no se trata de la ley por la ley, se trata de la intencionalidad del corazón a la hora de asumir una auténtica espiritualidad, una verdadera religión. Me gusta citar un ejemplo que me parece que puede explicar muy bien esto. Daba comunión de enfermos en alguna parroquia hace unos 15 años. Recuerdo que llegando donde una señora me dijo: padre, no puedo recibir la comunión de enfermos porque acabo de desayunar, habré terminado el desayuno hará media hora. Esperemos media hora para observar la hora de ayuno eucarístico mandada por la iglesia. Nos pusimos a conversar y cuando creí que había pasado la media hora le dije: ahora sí te voy a dar la Sagrada Comunión. Me dijo: ay padre, dijo que van por ahí 55 minutos. Esperemos 5 minutos más para observar y respetar la hora de ayuno eucarístico que manda la iglesia. Dije: bueno, no quiero escandalizar a esta señora que es muy delicada de conciencia, esperemos 5 minutos más. A los 5 minutos le dije: ahora sí te doy la comunión porque voy a seguir repartiendo comunión en otras partes. Me dijo: padre, por favor le dice a mi hermana que me traiga un vaso de agua para pasar la Sagrada Comunión. Y le dije: pues yo no la conozco, ¿por qué no le dices tú? Y me dijo: porque yo a esa vieja no le hablo. Cuando yo escuché esa expresión, yo no podía creer que esta mujer enferma que estaba frente a mí fuera tan escrupulosa, tan delicada para observar un precepto respetable pero externo, la hora de ayuno eucarístico, pero fuera tan laxa y tan tranquila en su conciencia para no observar la esencia de una auténtica religión o espiritualidad, la misericordia, el amor y el perdón frente a su propia sangre, en este caso frente a su hermana. Nuestro mundo, nuestra religión de alguna manera se ha desprestigiado, voy a decirlo y perdónenme, por malos católicos, por falsos católicos, que a veces han asumido muy un estilo de vida del fariseo, que era el cumplimiento, cumplo y miento.
Miren, a veces es más fácil uno dar limosna en la misa que perdonar al hermano con el que no se habla hace 3 años. A veces es más fácil prender una veladora o hacer un santo rosario que pagar el salario justo a la empleada del servicio doméstico. A veces es más fácil rezar duro el yo pecador en la iglesia en el momento penitencial de la Eucaristía que uno ser fiel a unos principios de honestidad aprendidos en la casa y que debe cumplir, por ejemplo, en la vida laboral. Nos damos cuenta que Jesús observó esto, lo detectó y lo describe como nadie. La verdadera religión no es la que nace de la exterioridad, es la que nace de la intencionalidad del corazón. Y Él respeta y hace una enumeración: fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Esto nace de la intencionalidad. De ahí que Él diga: no adulteras cuando estás con otra mujer, adulteras cuando la miras con malos ojos en tu corazón. No matas cuando tomas un arma y disparas, matas cuando en tu corazón has asesinado a otra persona. En el fondo es más exigente la propuesta religiosa de Jesucristo, la que nosotros decimos seguir como cristianos, y en el fondo es una interpelación, a veces por una falsa seguridad religiosa, por un acomodo personal, por una conveniencia, una tranquilidad de la conciencia. Nosotros cumplimos el precepto externo, pero violamos olímpicamente la intencionalidad del corazón. Señor, ayúdame a entender que no es lo que viene de afuera, sino lo que nace del corazón, lo que nos hace verdaderamente religiosos, verdaderamente espirituales, verdaderamente agradables a Dios. Amén. Señor, enséñame, ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que no di amor. Señor, aquí estoy, recibe mi oración, enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame. Aspiren a los dones más preciosos. Sobre todo, procuren
el amor. Señor, mi alma está sedienta de tu paz. Enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar. Enséñame, 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 Señor, a amar. Enséñame. Intencionalidad del corazón a la hora de asumir una auténtica espiritualidad, una verdadera religión. Me gusta citar un ejemplo que me parece que puede explicar muy bien esto. Daba comunión de enfermos en alguna parroquia hace unos 15 años. Recuerdo que llegando donde una señora me dijo: padre, no puedo recibir la comunión de enfermos porque acabo de desayunar, habré terminado el desayuno hará media hora. Esperemos media hora para observar la hora de ayuno eucarístico mandada por la iglesia. Nos pusimos a conversar y cuando creí que había pasado la media hora le dije: ahora sí, tú dar la Sagrada Comunión. Me dijo: ay, padre, dijo que van por ahí 55 minutos. Esperemos 5 minutos más para observar y respetar la hora de ayuno eucarístico que manda la iglesia. Dije: bueno, no quiero escandalizar a esta señora que es muy delicada de conciencia, esperemos 5 minutos más. A los 5 minutos le dije: ahora sí te doy la comunión porque voy a seguir repartiendo comunión en otras partes. Me dijo: padre, por favor le dice a mi hermana que me traiga un vaso de agua para pasar la Sagrada Comunión. Y le dije: pues yo no la conozco, ¿por qué no le dices tú? Y me dijo: porque yo a esa vieja no le hablo. Cuando yo escuché esa expresión, yo no podía creer que esta mujer enferma que estaba frente a mí fuera tan escrupulosa, tan delicada para observar un precepto respetable pero externo, la hora de ayuno eucarístico, pero fuera tan laxa y tan... Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Tal vez uno de los evangelios más luminosos sobre lo que es la verdadera religión es el que nos presenta San Marcos en el capítulo 7, versículos 14 al 23. Jesucristo no puede ser más enfático. Escuchen y entiendan, les dice a sus oyentes. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, sino lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. De alguna manera Jesús observaba muchas leyes cultuales, muchas normas rituales, sobre todo en el tema de alimentos, qué se podía consumir, qué no se podía comer. Él descubre que el alimento, al ser recibido por el organismo, va al estómago y, como él mismo afirma, del estómago al baño, a la letrina. Él dice, no es esto. Esto es una pureza ritual, una pureza externa, una pureza formal. Quizá la más grande intuición que aporta Jesús desde este evangelio es la siguiente: es lo que sale del corazón humano, para bien o para mal, lo que hace puro o impuro al hombre. En el fondo da un giro copernicano, es una auténtica revolución, un giro de 180 grados cuando nos muestra que no se trata del precepto externo por el precepto, no se trata de la ley por la ley, se trata de la tranquila en su conciencia para no observar la esencia de una auténtica religión o espiritualidad, la misericordia, el amor y el perdón frente a su propia sangre, en este caso frente a su hermana. Nuestro mundo, nuestra religión de alguna manera se ha desprestigiado, voy a decirlo y perdónenme, por malos católicos, por falsos católicos, que a veces han asumido muy un estilo de vida del fariseo, que era el cumplimiento, cumplo y miento. Miren, a veces es más fácil uno dar limosna en la misa que perdonar al hermano con el que no se habla hace 3 años. A veces es más fácil prender una veladora o hacer un santo rosario que pagar el salario justo a la empleada del servicio doméstico. A veces es más fácil rezar duro el yo pecador en la iglesia en el momento penitencial de la Eucaristía que uno ser fiel a unos principios de honestidad aprendidos en la casa y que debe cumplir, por ejemplo, en la vida laboral. Nos damos cuenta que Jesús observó esto, lo detectó y lo describe como nadie. La verdadera religión no es la que nace de la exterioridad, es la que nace de la intencionalidad del corazón. Y Él respeta y hace una enumeración: fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Esto nace de la intencionalidad. De ahí que Él diga, no adulteras cuando estás con otra mujer, adulteras cuando la miras con malos ojos en tu corazón. No matas cuando tomas un arma y disparas, matas cuando en tu corazón has asesinado a otra persona. En el fondo es más exigente la propuesta religiosa de Jesucristo, la que nosotros decimos seguir como cristianos, y en el fondo es una interpelación, a veces por una falsa seguridad religiosa, por un acomodo personal, por una conveniencia, una tranquilidad de la conciencia. Nosotros cumplimos el precepto externo, pero violamos olímpicamente la intencionalidad del corazón. Señor, ayúdame a entender que no es lo que viene de afuera, sino lo que nace del corazón, lo que nos hace verdaderamente religiosos, verdaderamente espirituales, verdaderamente agradables a Dios. Amén.